Bien, el doctor José Mazzoni fue o pasó casi toda su vida en el Fuero Penal de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue secretario de juzgado, de Cámara, fiscal y juez de Cámara concretamente. En el año 2007 publicó el libro La justicia y sus secretos, en el que sostiene que el Poder Judicial es una corporación que no resuelve los conflictos de todos, básicamente porque una enorme cantidad de sus miembros desconoce precisamente la realidad. Esto lo hemos discutido muchas veces aquí en nuestros programas. Forma parte también el doctor Mazzoni del Observatorio de Justicia Argentina, que tiene como objetivo concreto observar el funcionamiento de los órganos del sistema judicial argentino para contribuir a su mejora. José Mazzoni habla con frecuencia sobre las falencias del Poder Judicial y las lógicas de poder dentro de esa institución. Y destaca la necesidad de acercamiento de la corporación judicial a los intereses de la comunidad. Precisamente en su último libro, Estado de la corrupción en la Argentina y en el mundo, de 1990 a 2011, el ex juez y camarista analiza la corrupción sistémica que se instaló con el golpe militar ya por marzo del 76, que pegó en las bases estructurales de un Estado, una nación independiente, liquidó la industria que estaba a punto de despegar hacia el desarrollo y la sustituyó por la importación y negocio financiero, desarticuló también el sistema tecnológico, redujo a la mitad la participación del salario en el Producto Bruto y endeudó definitivamente a la sociedad. Está en Carlos Paz, decíamos, invitado por la COPI en este 19º encuentro latinoamericano. Tiene precisamente a la entidad cooperativa como organizadora. Allí va a estar junto con Carlos Hernández, que estuvo con nosotros recién, con Miriam Lewin, con Pablo Yonto, con Vicente Cito Lema, entre otros. Doctor, gracias por venir, gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme y gracias a la COPI también, que cuando me enteré del encuentro y de su contenido, rápidamente me entusiasmó participar en él, porque primero por la estructura de quien invitaba, es una cooperativa, ¿no? Entonces es una cosa, es una organización que me resulta simpática, por decirlo en términos, pero además el tema, gobierno y poder, es realmente crucial para todos nosotros y para toda la humanidad. ¿Hoy es crucial? Sí. ¿Gobierno y poder? Sí, lo es. Yo tenía una experiencia relativa a pesar de todos mis años en la justicia, había tenido alguna visión de lo que significaba el poder. Por ejemplo, cuando en un asunto, estudiando mucho y viendo muchos papeles, encontré que, ¿se acuerdan cuando quebró SWIFT? Soy del TEC. Sí, SWIFT del TEC. Bueno, cuando quebró SWIFT del TEC, entonces, bueno, cayeron ganaderos, trabajadores, obreros, empleados. Cayó... un libro, pues. ¿Ah, sí? La investigación de la quiebra de SWIFT del TEC. Bueno, ustedes saben la sorpresa que me llevé yo cuando, no sé, después de más o menos, qué sé yo, 20 días de leer y leer nada más que eso, me encontré con que la quiebra de SWIFT del TEC había sido decidida entre 10 temas que se trataron durante una mañana en una oficina de Bahamas. Esa fue la decisión. Y acá jamás se pudo hacer, ni se dijo, ni se enteró nadie. El poder estaba ahí. Así es. Bueno, eso lo enteré cuando era juez, lo entendí. Después me enteré más o menos cómo funcionaba también desde la justicia, cuando se me ocurrió, porque me pareció que era totalmente justo, condenar a Bartolomé Mitre, ya siendo camarista, condenar a Bartolomé Mitre por injurias. Injurias a un mecánico. La nación había ocurrido injurias de las que él se desentendió por completo, no contestó nunca, no importó nada, su abogado Ramón Mejía y todos los mejores estudios no se interesaron para nada. Bueno, lo condeno, me preocupo por hacer una condena que fuera prácticamente ilevantable. Tanto es así que el Procurador General de la Nación, estoy hablando de época de Menem, el Procurador General de la Nación dijo, y mala suerte, acá no se puede hacer nada, está condenado este hombre. La Corte Suprema, yo creo que debe ser el único caso que votaron los 9, largos votos en defensa de la libertad de prensa y de la condición humana de Bartolomé Mitre, y
Por ahí dijeron así como al pasar, porque no tenían que decir que el fallo nuestro, mío, era nulo. Bueno, y me quedó claro que quién tenía el poder en Argentina. Hasta ahí, es esa pequeña cosa, digamos. Pero el aprendizaje fuerte fue en la Oficina Anticorrupción. Ahí sí me encontré con que, bueno, especialmente ese gobierno, pero en realidad heredando una modalidad de gestión que la tomó básicamente del proceso y del manejo que hizo Martínez Dios durante el proceso. Creo que fue el hombre más importante, el proceso económicamente hablando, ¿no es cierto? Sí. No con la pistola en la mano, pero como consecuencia para el pueblo argentino y para la nación argentina, creo que fue el hombre con más trascendencia. Bueno, ese gobierno era una fantochada. Sí, directamente no había sido menos que un esclavo, había sido no sé cómo calificarlo, porque no se hallan. Genuflexo. Sí, yo me acuerdo cuando Ditela le dijo a Olbrecht que teníamos una relación carnal y estaba claro que quien ocupaba el lugar en la cópula, ¿no? Porque lo decía contento. Los aliados de Juan. Entrar en ese estado, ver la corrupción que había, el grado de saqueo que hubo de este país, de todos los bienes nuestros, de todos los bienes estatales, de los bienes sociales nuestros, que eran de ustedes y míos, nos los robaron. Pero además fue un saqueo gratis, y lo único que quedó acá fueron las coimas que se llevaron, pero después no quedó nada. Nada más que hambre, desempleo, desocupación, destrucción. ¿Existe todavía el robo en Peruace? ¿Perdón? ¿El robo en Peruace sigue teniendo vigencia? No, creo, no sé, creo que no. Pero no querría hacer una afirmación categórica. Pero este sistema de privatización que propugnó sobre todo el consenso de Washington, y que nosotros seguimos fielmente, es el grado de corrupción más grande que se puede llegar a concebir. Después, en la búsqueda de las causas de la corrupción, ¿por qué se produjo semejante grado de corrupción? ¿Complicidad judicial? Complicidad judicial, obvio. Sobre todo a través de la inacción, de favorecer la impunidad. También corrupción directa, digamos, la llamemos vulgar. Pero esa corrupción, en la búsqueda de por qué se había producido semejante corrupción, nos encontramos con que la primera pista nos la dio el Banco Mundial. Porque empezamos a ver, acá, ¿qué es lo que pasa? Porque nos daban realmente un crédito importante, nos trataban muy bien, trataban de que nosotros nos extendiéramos a la oficina de corrupción, me refiero, ¿no? Nos extendiéramos a Chile, a Uruguay, si pudiera ser a Brasil, a Perú, seguro. Y claro, lo que sucedía es que habían empezado ya a advertir de que se les venía abajo todo el andamiaje que habían elaborado con el llamado neoliberalismo. Para mí es simplemente un desarrollo del capitalismo hasta ese punto. Y entonces el lema era: esto fracasa por la corrupción de los funcionarios de los países emergentes, de los funcionarios dependientes. Sí, una pregunta. En ese periodo, porque yo recuerdo, porque vendimos teléfonos, YPF, ferrocarril, petróleo. Creo que la gente pedía además que lo vendieran demasiado ingenuamente, pero de hecho, yo recuerdo cuando decían hay que sacar los ferrocarriles porque eran déficit, etc. Sí. Pero después de eso,
¿qué es lo que explica que después que bueno, ya se fue ese gobierno, salvo la figura, bueno, emblemática de la ingeniera Alzogaray, en general las causas no prosperan? Bueno, recientemente creo que se agotó el proceso vinculado al tema de armas, a Croacia y demás, ¿no? Bueno, que explica que no. Y ahora inclusive, por ejemplo, cuando uno ve un caso que suena mucho, como es el problema de viviendas y del apoderado de la Fundación de Madre, que está y que uno le da la impresión como que va pasando y después no se... Sí, pero ese no va a pasar. Porque hay una diferencia. Cuando la Alianza gana las elecciones y se monta en esa repulsa general que había ya, primero había un poco de recesión, que empezó a doler, pero además entonces ahí vino la repulsa, la corrupción, que era manifiesta, que era realmente afrentosa. Entonces la Alianza enarbola esa bandera y gana lo bueno, como digo yo. No se puede tener un programa de gobierno que se base en la moral, en la anticorrupción. Hay que gestionar políticas económicas y sociales. Y eso se acababa pronto, y se acabó pronto. ¿Por qué motivo? Porque fueron de una... Yo me cansé de decirlo porque además venía de adentro, así que sabía cómo era. Fueron de una inocencia feliz. La Oficina Anticorrupción tenía que luchar contra gente que se había vuelto poderosísima, que contaba con toda, afortunadamente, con todas las garantías de un Estado de Derecho, que con ese dinero contaba con los mejores estudios de los más progresistas y famosos y brillantes juristas de la Argentina, y de los otros también, y con un poder judicial totalmente menemista, y con una corte menemista, cicarlista le decíamos. Sí, cicarlista. Entonces, por eso le digo, y nosotros en esa época, en el curso del año 2000 y pico, firmé más o menos 1000 denuncias. Les hago una referencia. Uno de los criterios era el económico, para ver si realmente nos metíamos en el asunto o no. Porque podíamos decir, no nos interesa porque es chico, nos va a llevar mucho tiempo, lo derivamos al organismo correspondiente. No investigábamos casos que tuvieron en juego menos de $1 millón. Fueron 1000. Es decir, hicimos la denuncia de 1000. Alguna de esas 1000 está llegando hoy, qué sé yo, de esas 1000, 4 o 5 están llegando hoy a juicio. 11 años después. La inmensa mayoría se perdieron muy pronto. Ninguna pudo ser desestimada. La desestimación en el Código Nacional significa que el juez dice, no, esto no es delito. Pero tiene que decir por qué. Nunca pudieron decirlo. Siempre tuvieron que ponerse a investigar porque no había manera. La vez que lo hicieron apelamos y se la ganamos. O sea que, digamos, a priori son denuncias serias. Denuncias serias, pero no le cabe... a mí no me cabe duda, por eso la firmé, obviamente. Para mí no me cabe duda. Bueno, pero había una corte que era totalmente obediente al poder central. Claro. Fue la corte que lo puso en libertad. Alderete, por ejemplo. Alderete puso en libertad. No conseguíamos... A la única que entregaron fue a María Julia. Sí. Pero tendrían que... Bueno, no les cuento lo que había quedado en el camino. Porque de esa misma manera habían actuado durante 10 años. Entonces nosotros buscando encontrábamos causas que tendrían que haber terminado en condenas tremendas de los autores, de los grandes autores, de jefes de las privatizaciones. Y sí. Mejor no digo, porque me va a meter una querella. Digo, sintéticamente, se nos termina el tiempo, doctor, sí. Pero digo, traído a hoy. Sí, la diferencia con hoy, ¿cuál es? La Corte no es la misma. No solo no es la misma, sino que no es kirchnerista. No es kirchnerista. No es kirchnerista. Hay una buena cantidad de jueces que de los que investigan esas cuestiones, más o menos como la mitad, que han surgido de concursos.
de concursos, no fueron nombrados a dedo como es tradicional. Justamente últimamente se produjo el ingreso de 3 miembros, es poco, 3 todavía cuantitativamente poco, pero 3 miembros de altísima calidad moral y jurídica en la casación. El panorama no es igual. Y otra cosa, todos estos que se cayeron durante 10 años, ahí quedaron para siempre. Las causas prescribieron, no se pudo hacer nada. Y la otra cosa es que yo a través de los estudios de las causas de la corrupción, a mí no me quedó la menor duda de que la causa de la corrupción es el sistema. Es estructural. Es estructural. Es más, yo llegué a la conclusión de que el sistema es la corrupción. Porque un sistema que tiene como base el producir dinero en la máxima cantidad posible, porque esa es la manera de trabajar en el empresa, si no le gana el de al lado. O uno gana al máximo o pierde. Eso ocupa toda la estructura del globo, por lo menos en lo esencial. De ahí descanta una moral, que es la moral del consumismo, del que tiene dinero puede todo, que el que tiene dinero es el exitoso, el que triunfa. Y de ahí pasamos a la de corrupción. lo estructural a lo cultural. Y ahí, claro, forma la cultura y esa cultura es corrupta. Entonces, mejorar de la corrupción hemos mejorado. Ahora, no tener corrupción, ni soñando. Doctor, muchas gracias. Gracias. Me ha dejado un poco deprimido. Vamos a trazar el fin de semana. No, ya terminé. Para todas las madres, su feliz día. Nos vemos el sábado que viene. Fabicur Ixap, Marco